Pues bien, señores, el día de hoy toca hablar ya la previa del partido del día de hoy entre la selección mexicana y hondureña, partido de los cuartos de final de la Nation League. Un torneo más de relleno, evidentemente, pero hay que hablar de este encuentro porque ha dejado bastante polémica, principalmente en los últimos tiempos y con la agresión que se da allá en Honduras con el técnico Aguirre y lo que ya todos sabemos. Todo esto y más analizaremos ya en el siguiente video. Sin más, comenzamos. Pues bien, señores, el día de hoy ya se enfrentan estas dos selecciones en el Nemesio 10, uno de los mejores estadios del fútbol mexicano y mucho más con la remodelación. A opinión personal también, y yo creo que para de muchos es uno de los mejores estadios, sino que el mejor en cuanto a esa sinergia futbolística. Es un estadio extraordinario, la Bombonera del Toluca, un estadio que tiene pues la gente muy cercana, es un estadio con un corte inglés muy espectacular, sinceramente. Esperemos que al menos eso pese para la selección mexicana, que la verdad es un bodrio, son la verdad, sinceramente, una de las peores selecciones de México. Y no es que tampoco el fútbol mexicano esté para tirar luces, pero bueno, es que a día de hoy, viendo los jugadores, de verdad, yo me pregunto, ¿es que no nos da para más de 120 o 30 millones de mexicanos jugadores de mejor nivel? La verdad es la gran pregunta. Uruguay con 4 millones que tienen, dan jugadores de clase mundial. Ya hablamos también, por ejemplo, de Colombia. Y así podemos seguir claramente que evidentemente no es proporcional a los grandes inversiones que se da aquí en el fútbol mexicano y la verdad los jugadores pecho frío, medio pelo que se dan aquí en el fútbol mexicano. Eso hay que decirlo. Pues bien, el día de hoy lo único que puede hacer la selección mexicana, y de una vez lo digo, es que remontando e incluso goleando solamente evita un ridículo bochornoso. Poco más, no es que el fútbol mexicano tenga, pues, que digamos, un avance futbolístico y que el fútbol mexicano pues está progresando. No, es de verdad serían falacias solamente y simplemente es para evitar un ridículo rotundo. Es lo único, incluso goleando 10-0, el día de hoy el fútbol mexicano no se va a salvar goleando a la selección nacional ubicada en el ranking 77. O sea, está hasta el 77 esta selección que creo que ni va a los mundiales, creo que fue en Brasil 2014 y ya está, y fue de verdad más que de paseo que otra cosa. Entonces, de verdad, a día de hoy hay que ser serios. Evidentemente está la obligación más clara ante una selección con un entrenador que le tiene tomada la medida a la selección mexicana desde su paso con la selección colombiana a inicios del milenio, pero bueno, así ha seguido constantemente, incluso con la propia selección hondureña. Veremos que va a ser un encuentro bastante atractivo. Yo no creo que hoy la selección hondureña se tire tanto atrás porque pese a esta selección esperpéntica que tenemos, yo creo que sería un pecado, sinceramente, a como caiga un gol, va a ser evidentemente un hervidero y los errores se van a ir metiendo poco a poco en los seleccionados hondureños, el nervio, el ambiente y demás, y yo creo que va a ser lo peor que pueda hacer. Yo creo que la selección hondureña debe tener esa proposición, debe de jugar muy similar a lo que jugó en su propia cancha, mantener cerrados los espacios atrás, estar constantemente atacando, generando pues ese peligro constante para que no se desboque la selección mexicana. Yo creo que sería lo más inteligente posible de Reinaldo Rueda que aplique en mayor o menor medida esta posibilidad. Claro, evidentemente la selección mexicana estando en casa con una mejora futbolística, porque peor ya no se puede jugar, eso hay que decirlo. Yo creo que no se puede jugar peor de lo que juega la selección mexicana actualmente, pero al menos sí intentar un poquito elevar el nivel, sí que se puede hacer. Entonces, entendiendo esa premisa, yo creo que va a ser un duelo bastante interesante. Hay que recordar que si la selección de Honduras mete un gol, obliga a la selección mexicana a meter cuatro. Entonces, no volverse loco la selección hondureña, tampoco la selección mexicana, y hablo por ambos, ¿eh? O sea, yo creo que es un
partido de ajedrez, un partido bastante táctico. El que se equivoque en mayor o menor medida puede pagarla bastante caro. Un gol de Honduras complica todo y también un gol de la selección mexicana complica también todo. Entonces yo creo que debe de ser un juego con mucha concentración, con buen fútbol por parte de ambas selecciones. Y ya lo digo, yo creo que a pesar de todo esto y por lo que recurrentemente se está viendo, creo que sería muy poco probable que la selección mexicana juegue otra vez un partido tan nefasto. Creo que sí va a terminar metiendo lo necesario para intentar no irse incluso hasta los penaltis e incluso remontar. Pero repito, no va a ser esto que el fútbol mexicano ganándole una selección de este nivel, porque sí, hay que decirlo, a pesar de todo hay niveles importantes. Yo sinceramente es que no conozco a los jugadores hondureños. Por ahí conoceré al que juega en Santos, Anthony Lozano, conoceré a Luis Palma del Celtic, y poco más, hay que decirlo, y lo poco que a veces se ve en los encuentros, la verdad no mucho sinceramente, pero sí lo que vi que tienen a jugadores con bastante físico, que tienen jugadores que tienen sacrificio, que saben a lo que juegan y que pues intentan replicar lo que les pide el técnico. Y eso es muy importante para la selección hondureña, que hoy tiene jugadores como Jorge Álvarez, Rigoberto Rivas, Alexander López, David Flores, Edwin Rodríguez, Jorge Berguche, principalmente en la parte ya ofensiva. Tienen a Hendrik Mengibar, el arquero, pero también tienen a ese jugador excepcional para el fútbol hondureño, principalmente Luis Palma, que probablemente no iniciará como titular y será un refresco importante para cuando quizás en el segundo tiempo pueda hacer algo similar a los espacios, ganar en la contra a la selección mexicana y evidentemente ahí intentar hacer el mayor peligro posible. Yo creo que por ahí partirá. Y en tanto la selección mexicana es un cachondeo novelesco. Lamentablemente tiene mucha la dirigencia de Televisa y demás dirigiendo una selección de fútbol, una empresa que es de novelas, comerciales y porquería y media. Entonces, la disyuntiva es saber si ponemos a un Guillermo Ochoa que no para ni un camión, o Malagón, que tampoco es que sea un arquero, es el portero de la América, por Dios, es un portero que tiene sus deficiencias, igual incluso bastante inocentes, pero bueno, esto es lo que hay. Lamentablemente no hay porteros en Europa como el portero del Athletic Club de Bilbao, que podría ser, creo Padilla, podría ser tomado en cuenta, pero no se toma en cuenta porque aquí no existe la meritocracia, aquí existe el compadrazgo, el convenienciarismo, la corrupción y demás. Entonces, pues nos toca tener ese tipo de títeres que son eso para Televisa y poco más. Y ya después los Jorge Sánchez, César Montes, Orozco, Jesús Gallardo, Luis Romo o Luis Chávez en su defecto que pudieran estar fungiendo ahí, Edson Álvarez, Orbelín Pineda, Quiñones, Vega y Raúl Jiménez. Yo voy a dejar rápidamente mi pronóstico. Yo creo que pese a todo esto, creo que la selección mexicana tiene que evitar mínimo el ridículo. Al menos debe por vergüenza deportiva evitar el ridículo. Y que digo que con esto no es que el fútbol mexicano vaya a crecer, no es que el fútbol mexicano es que debe de golear a este tipo de selecciones, o sea, debe de golear a ese tipo de selecciones sin ningún problema y de ahí empezar a buscar un nuevo nivel futbolístico, exportando jugadores, teniendo personalidad, trabajando a mediano y a largo plazo principalmente, compitiendo ante grandes selecciones. Esto es lo que sí se puede hacer crecer el fútbol mexicano, no golear incluso ya la selección de Honduras y vender una épica y que el fútbol mexicano, porque ya lo veo, si la selección mexicana hoy gana, ya veo las estupideces que van a decir, pero bueno. Yo creo que hoy la selección mexicana sí gana 3-0, 4-0, dependiendo si marca, principalmente en los primeros minutos. Y también defensivamente se mantiene bien, pero como haya un golito, se viene a la noche entera. Entonces yo creo que si hay toda esa circunstancia y que no es pedirle mucho tampoco a la selección mexicana, yo creo que hoy la selección mexicana, México 3, Honduras 0. Pero vuelvo a repetir, no sería la épica, no es que el fútbol mexicano ya mejoró por un mediocre resultado el día de hoy en el Nemesio 10. ¿Cómo lo ven?